Bienvenidos a Estrategia Televisión. F-16 y FA-50. FA-50 y F-16. La política y la rivalidad entre los países a veces ciegan a las personas, la hacen ver lo que no es, o si no, directamente la hacen creer que ve algo que ni siquiera existe. Y voy a ser muy claro para dejarlo de una forma muy nítida expresada desde el minuto 1 de este vídeo. El FA-50 no es un caza y por lo tanto no es comparable al F-16, que sí es un caza. Y ahora vamos a profundizar en todos los detalles. Pero igual que cuando comparé el KF-21 con el F-16, dejé muy claro que el F-16 no podía ni acercarse a un KF-21, aquí la respuesta es exactamente la misma. Un FA-50 no puede acercarse a un F-16. Tenemos que distinguir entre lo que es un entrenador avanzado y lo que es un caza. Bien, dejando las cosas claras en el primer minuto del vídeo, vamos a olvidar un momento tanto del F-16 como del FA-50. Y vamos a pensar en un coche, ¿de acuerdo? Vamos a pensar en un vehículo. Por ejemplo, vamos a pensar pues en una pick-up. Y vamos a pensar en un vehículo blindado de reconocimiento. Por ejemplo, pues un Hammer o un LMV. La pickup no deja de ser un vehículo civil al cual se le ha puesto en la parte trasera una ametralladora. Pero que le hayas puesto en la parte trasera una ametralladora no le hace un vehículo militar, simplemente le hace un vehículo armado, pero no es un vehículo militar. Sin embargo, un Hammer, un BMW, ha sido diseñado por militares para fines militares. Y aunque el Hammer o el LMV italiano no llevasen la ametralladora y la pickup sí la llevasen, la pickup nunca va a ser un vehículo militar, mientras que el LMV o el Hammer sí van a ser, o Humvee en este caso, sí va a ser un vehículo militar. Y este ejemplo es 100% equiparable al F-16 y al FA-50. El FA-50 es un entrenador avanzado, bastante bueno, con unas capacidades fantásticas. De hecho, muy probablemente sea uno de los mejores entrenadores avanzados que hay. Para mí personalmente, el mejor es el nuevo modelo que han sacado en Taiwán, el Brave Eagle, pero es una opinión personal. Quien opine que el FA-50 es el mejor, los motivos no le van a faltar. Pero de ahí a decir que es un caza, no solamente es que haya mucha distancia, es que directamente es falso. Y esto es algo que tenemos que tener muy claro. Es falso por la motorización, es falso por el radar, es falso por todo. Un FA-50 no es un caza y no va a ejercer nunca funciones de caza. Vamos a explicar una serie de cosas para que queden meridianamente claras. Respecto a los pesos de los aviones, son bastante parecidos. El peso en vacío del FA-50 es de 6.400 kilos, el del F-16, hombre, depende de la versión, pero bueno, cogiendo un F-16 intermedio, un Block 50, el peso en vacío del caza estadounidense es de algo más de 8.000 kilos, casi 9.000 kilos. Es un poquito mayor, pero no significa nada. El peso en vacío de un Rafale es mayor que un F-16. No hay que tener en cuenta estas cosas, hay que tener en cuenta otros datos como son la aerodinámica, otro dato como son la capacidad de combate, otro dato como son la propia energía que da el avión, el propio consumo del avión, su motorización. He puesto antes el ejemplo de la ametralladora y de la pickup. Aquí os digo lo mismo. Tú al FA-50 le puedes poner un radar AESA, pero ese radar AESA no va a rendir un F-50 como va a rendir un F-16. Ni va a tener la misma energía, ni va a ser capaz de operar de la misma forma, ni va a ser capaz de emitir con la misma potencia que emitiría en un F-16. Todas estas cosas tenemos que tenerla muy clara. La diferencia del peso, bueno, ¿qué significa que un avión es más pesado que otro? No solamente que puede llevar más misiles o que puede llevar más combustible interno, significa que puede llevar mejor aviónica, que puede llevar equipos más pesados, por lo tanto más complejos y por lo tanto de un mayor rendimiento. Tú, por ejemplo, al FA-50 le puedes poner un radar AESA, por poner un ejemplo. Y sí, de hecho, en las versiones el FA-50, el Block 20, va a llevar un radar AESA fabricado por Raytheon. Perfecto. El Block 10 va a llevar el M2032 Delta israelí.
Pero que tú le pongas un radar a esa es como el ejemplo que he puesto de la pickup. No significa que vaya a poder combatir como si realmente fuese un caza. Lo mismo podemos decir del motor. El motor que monta, en este caso el FA50, es un motor estadounidense con unas capacidades bastante inferiores al motor que monta el F-16, sobre todo el F-16 a partir del Block 52, del Block 52 si lo preferís, que es un Pratt Whitney F100 que desarrolla con posquemador una potencia de 129,7 kN, que es una potencia espectacular. Sobre todo teniendo presente que el F-16 es un caza, no es un cazabombardero, aunque realmente ya poniéndole un designador láser convierte a cualquier avión en cazabombardero, pero realmente el F-16 no deja de ser un caza. Hay una perversión del idioma, hay una perversión de las palabras, en la cual se utiliza el nombre de caza ligero. Señores, un caza ligero es un Gripen, un caza ligero es un F-16, un caza ligero eran los Mirage F1, los Mirage F3, por ejemplo el JF-17 chino-pakistaní, o el Viggen anteriormente. Todos esos aviones son cazas ligeros, porque son cazas monomotor. Y los cazas monomotor, como norma general, son cazas ligeros. De hecho, muy poquitos cazas, por decir casi ninguno, monomotor se puede considerar un caza pesado. Mientras que los cazas pesados, generalmente cazabombarderos, son bimotores. Hay excepciones, por ejemplo el F5 tiene muy poco peso a pesar de ser un avión bimotor. Pero como norma general, los aviones bimotor son cazabombarderos, son pesados y es su diferencia respecto a los cazas ligeros. Pero los aviones de entrenamiento avanzado no van a entrar nunca en la categoría de un caza ligero, porque no han sido desarrollados como cazas, no han sido creados con una estructura y una aerodinámica pensada para ser un caza, han sido desarrollados para ser entrenadores avanzados. ¿Que luego lo quieres artillar? Perfectamente. España, cuando desarrolló en los años 70 su C-101, que luego exportó a otros países, entre ellos a Chile, pues uno de esos requisitos es que el C-101 pudiese operar con armamento. Claro que sí. Y también hay Cessnas, avionetas Cessnas, a que se pone una ametralladora y ya están artilladas. Por ejemplo, Colombia ha hecho una gran modernización, o una gran modificación, mejor dicho, a los Black Hawk. Allí lo llaman arpía y son helicópteros artillados, pero no son helicópteros de ataque. Son helicópteros de transporte, al cual se ha añadido armamento, con mayor o menor éxito. Pero no deja de ser un helicóptero de transporte. Y lo mismo pasa con el FA-50. El FA-50 le puedes poner un radar a esa, tiene una capacidad interesante de cargar armamento, por ejemplo, puede llevar las puntas de las alas en cada una de ellas la posibilidad de cargar un misil, como el F-16, puede llevar también debajo de las alas 4 puntos para cargar armamento, el F-16 sí que puede llevar más puntos en este caso, debajo de las alas puede llevar 6, también puede llevar por supuesto los rieles en la punta del ala, y luego debajo de su fuselaje el F-16 puede llevar 3 puntos de anclaje, mientras que el FA-50 surcoreano solo puede llevar un punto. Ahora diréis, bueno, ¿y si se enfrenta un F-16 y un FA-50 y ambos se encienden el radar y están a 80 kilómetros de distancia? Pues dependerán del misil y demás. No, señores, no funciona así la guerra. La guerra no funciona así. Esto no es estoy a X distancia de enemigo y que le disparo un misil mío que tiene tal alcance y el primero que dispara gana. No, no estamos en el oeste. No se van a poner dos aviones a 80 kilómetros a dispararse como los vaqueros se ponían a 20 pasos y desenfundaban. No funciona así, señores. No le va a dar el F-16, que es un caza diseñado como un caza, la misma fuerza y la misma potencia a su radar a esa que le va a dar el FA-50. Y no le va a dar el FA-50, en caso de que pueda disparar el misil, las mismas capacidades que un F-16. Y por supuesto estoy hablando de una evasión. No son las mismas condiciones. No va a cargar el FA-50 la misma suite electrónica que puede cargar un F-16. Muy probablemente el F-16, si el piloto tiene un par de agallas, ni siquiera le dé por evadir el misil, porque va a poder contar a bordo con una serie de equipos, una serie de sistemas que le va a propiciar poder evitar ese misil.
Además, también hay que ver qué tipo de misiles es, porque si es un misil tipo dispara y olvida, vale. Pero si tiene que ser guiado, no va a poder operar un FA-50 con las mismas características, un radar AESA de lo que podría operar y lo que podría hacer un F-16. Todos estos conceptos hay que tenerlo presente. Luego, por supuesto, de otros condicionantes, como no solamente el tipo de misil, la cabeza buscadora del misil, sino el hecho de poder disponer de aviones de reabastecimiento o de aviones de alerta temprana, que eso también, por supuesto, te da una gran ventaja, pero ahí estaríamos hablando de que los F-16 utilizando AWACS serían muy buenos respecto a cualquier otro sistema de armas, porque al final lo que estamos hablando es que el AWACS tiene un alcance de 600 kilómetros, con lo cual puede detectar blancos mucho más allá del alcance de los misiles del enemigo. Más o menos cualquier misil BVR, para que se hagan ustedes una idea, desarrolla un alcance por encima de 200 kilómetros, pero no mucho más allá. Y además un misil no es un proyectil, no es una bala. Tú disparas el cartucho sale a 700, 800 metros por segundo y no va a tardar ni un segundo en darle al objetivo al que tú estás apuntando. El misil no, el misil aunque pueda ir a más 2, más 3, más 4, tiene que recorrer una distancia. Obviamente ese es un tiempo que al otro piloto le da tiempo para intentar no solamente evadir el misil, sino aumentar la distancia. Por ejemplo, poder poner posquemador y escapar de ese misil. Todo esto ya son tácticas militares, tácticas de guerra, que dependen de la función, dependen de la altura a la que se encuentren ambos aviones, dependen de los medios que tengan, no solo AWACS, también por ejemplo los MRTT, es decir, los aviones de reabastecimiento aéreo, incluso los radares en tierra que puedan operar los aviones, porque por supuesto hablamos siempre de AWACS, pero un radar en tierra que tenga por ejemplo un alcance de 500 kilómetros y un techo de servicio por ejemplo de 16.000 metros, ese radar también puede ayudar si tenemos un buen data link en ese ejército para que puedan enlazar datos, puedan tener información y por lo tanto puedan desarrollar capacidades en las cuales el FA-50 que estáis viendo en vuestras imágenes tenga cierto éxito a la hora de poder luchar. Claro, si el FA-50 va solo y el F-16 encima, ya que por si es un avión muy superior, tiene apoyo terrestre o tiene a su disposición un AWACS que le pueda dar información adicional sin necesidad de tener que encender su radar y por lo tanto tener que buscar objetivos enemigos, pues esa diferencia enorme que ya hay de por sí se amplía y prácticamente el FA-50 lo tiene imposible. Y esto debe quedar muy claro. Y lo repito, que no venga ningún nacionalista retrógrado a poner los intereses del país o, digamos, una falsa defensa del país por encima del sentido común y de la realidad. Porque cuando se comparan aviones, se compara. Aquí he comparado el KF-21 con el F-16, lo vuelvo a repetir, y cualquiera que haya visto el vídeo tiene muy claro lo que dije respecto a ese vídeo. Y el F-16 no salió precisamente muy bien parado, porque no saldría muy bien parado. Pero, como dice el refrán popular, lo cortés no quita lo valiente. Y el FA-50, que es muy buen entrenador avanzado, pueda realizar funciones puntuales de combate, por ejemplo, sobre todo de combate ataque a tierra, podría realizarla, por supuesto. Además puede llevar, por ejemplo, debajo de la estructura principal del avión, podría llevar un designador láser, con lo cual podría desarrollar esas misiones. Por supuesto que podría desarrollar esas misiones. Claro que sí, le pones ahí el típico marcador, el Lightning israelí, y puede atacar objetivos. Pero volvemos a lo mismo. Funciones, misiones de combate muy puntuales. Misiones de combate enfocadas no solamente a superioridad aérea, sino también a poder obtener una ventaja o la negación de tu espacio aéreo sobre el enemigo. El, el FA-50 no tendría ningún tipo de posibilidad contra aviones modernos y avanzados, como puede ser un F-16 Block 50, que bueno, que sí, que tiene sus años, pero con una actualización importante, o como podría ser, por ejemplo, los F-18 Hornet, como podrían ser otros aviones como los F-15 Eagle, y estoy hablando de aviones de los diseñados en los años 70, los años 80. El FA-50 es un avión del 2010, pero contra esos aviones no tendría prácticamente ninguna posibilidad. Muchos diréis, vale, enciende el radar y dispara el misil.
Estáis hablando de un camión que transporta misiles, no de un avión de combate. Y lo de encender el radar y disparar misiles es algo que hacen todos los cazas. Por lo tanto, el FA-50 como entrenador avanzado, haciendo las funciones de un caza, no le va a servir para derribar un caza, porque el caza siempre va a poder hacer cosas mejor que tú, cosas de avión de combate, por supuesto, mejor que tú, porque él sí está diseñado para eso. Entonces ese argumento, realmente, creedme, no sirve absolutamente de nada. Es un argumento pueril y que no te da ninguna capacidad. Ahora que quieres utilizar, por ejemplo, el FA-50 para apoyar a tropas terrestres, para atacar objetivos tipo guerrillas y demás, para atacar unidades blindadas del enemigo, para atacar, por ejemplo, infraestructuras de una forma puntual sin tener que luchar por la propia supervivencia del avión, para llevar a cabo misiones COIN, pues el FA-50 no es un mal avión, claro que no. Incluso para utilizarlo como avión de segunda línea, para ponerle a patrullar determinadas zonas, si tiene un radar potente, intentando utilizar ese radar en las condiciones adecuadas, y en caso de que disculparme, en caso que fuese detectada una amenaza, pues disparar sobre esa amenaza un par de misiles BVR, obviamente abandonar la zona y que entrase ya un avión de combate que sí pudiese de forma real plantar cara a esa amenaza. Para todas estas circunstancias, el FA-50 sí puede ser válido, pero como avión de intercepción, como avión de combate y ya ni locos, como avión de superioridad aérea, el FA-50 obviamente ahora mismo no está capacitado ni lo va a estar nunca. Siempre va a estar mucho más capacitado un F-16 que cualquier otra aeronave de este tipo, de estas características. Ya en último lugar, realizar un pequeño apunte respecto a FA-50 y la Fuerza Aérea de Perú. Hay una noticia en la cual se van a ensamblar más de 200 componentes, perdón, se van a fabricar más de 200 componentes en Perú. Imaginar un coche, imaginar que tú vas a fabricar de esa parte de ese coche los tornillos o vas a fabricar las llantas. Es más importante fabricar motores, es más importante fabricar amortiguadores, ¿verdad? Pues esto es lo mismo, no es por quitarle a nadie la ilusión, pero esto es estrategia de televisión y aquí decimos las cosas como son, es la realidad. Luego, más allá de los gustos personales en los cuales obviamente yo ahí no entro. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.